Si estás viendo esto en este preciso momento, no es casualidad. De los millones de personas que están buscando desesperadamente recuperar a su persona específica, solo el 1% encontrará esta información antes de que sea demasiado tarde. Y tú eres parte de ese 1%. Lo que vas a descubrir en los próximos 28 minutos puede ser la diferencia entre recuperar a esa persona que amas o perderla para siempre. No estoy exagerando, no estoy usando clickbait. Estoy a punto de revelarte el error fatal que el 99% de las personas cometen cuando intentan recuperar a su persona específica y por qué ese error garantiza que esa persona nunca regrese. Pero más importante aún, voy a mostrarte exactamente qué hacer desde este momento para revertir la situación completamente. Déjame contarte algo que cambió mi perspectiva para siempre sobre recuperar a una persona específica. En 1949, una mujer llamada Margaret llegó a una conferencia de Neville Goddard completamente destrozada. El hombre que amaba la había dejado por otra mujer. Margaret había hecho todo lo que el 99% de las personas hacen en esa situación. Le rogó, le escribió cartas interminables, apareció en lugares donde sabía que él estaría, le pidió a amigos que intercedieran por ella. Nada funcionó. De hecho, cada cosa que hacía empujaba a ese hombre más lejos. Él la evitaba activamente, le pidió que dejara de contactarlo, incluso amenazó con una orden de restricción si no lo dejaba en paz. La situación parecía completamente perdida. Cualquier persona razonable le habría dicho que siguiera adelante, que lo olvidara. Pero esa noche, Neville le reveló algo que el 99% nunca entiende. Le mostró exactamente por qué todo lo que había hecho estaba garantizando que él nunca regresara. Y le enseñó la única técnica que podía revertir completamente la situación. Margaret aplicó exactamente lo que Neville le enseñó esa noche. En 3 semanas, ese hombre terminó con la otra mujer sin que Margaret hiciera absolutamente nada externo. En 6 semanas, él la contactó pidiendo hablar. En 3 meses, le pidió matrimonio. Estuvieron casados felizmente durante 42 años hasta que él falleció. Y todo cambió no por lo que Margaret hizo externamente, sino por lo que cambió internamente. Escucha atentamente porque lo que voy a revelarte va contra todo lo que te han enseñado sobre recuperar a alguien. Va contra el sentido común. Va contra los consejos que has recibido de amigos, familiares, incluso terapeutas. Pero es la única verdad que realmente funciona. El error fatal que el 99% comete es este. Tratan de recuperar a su persona específica desde un estado de carencia, de necesidad, de desesperación. Y ese estado energético es exactamente lo que repele a esa persona. Cada mensaje que envías desde la desesperación, cada intento de contacto desde la necesidad, cada lágrima derramada desde el miedo a perderla, está literalmente empujando a esa persona más lejos de ti. Neville Goddard enseñó algo revolucionario que el 99% nunca entiende. No puedes atraer a alguien desde un estado de no tenerlo. Solo puedes atraerlo desde un estado de ya tenerlo. La ley de asunción dice que tu realidad externa siempre refleja tu estado interno de conciencia. Si internamente estás en el estado de haber perdido a esa persona, de necesitarla desesperadamente, de temer que nunca regrese, tu realidad externa continuará reflejando exactamente eso. Pero aquí está el secreto que solo el 1% descubre. Cuando cambias tu estado interno de conciencia, cuando asumes internamente que esa persona ya es tuya, que ya están juntos, que ya te ama profundamente, la realidad externa no tiene opción excepto reorganizarse para reflejar ese nuevo estado. La mayoría de las personas que escuchan esto piensan que es imposible. Dicen, ¿cómo puedo sentir que ya está conmigo cuando claramente no está? Cuando me bloqueó,
cuando está con otra persona, cuando me dijo que nunca volvería. Y ese es precisamente el punto. Si pudieras cambiar tu estado interno, solo cuando las circunstancias externas cambian primero, no necesitarías esta ley. La magia sucede cuando cambias tu estado interno sin importar lo que la realidad externa muestre. Ahora voy a revelarte exactamente qué hacer desde este momento para recuperar a tu persona específica. Pero primero, necesitas entender por qué todo lo que has estado haciendo hasta ahora no ha funcionado. Cada vez que le escribes un mensaje rogando que regrese, estás operando desde el estado de no tenerlo. Cada vez que lloras pensando que lo perdiste, estás reforzando ese estado de separación. Cada vez que le pides a amigos que hablen con esa persona por ti, estás afirmando que tú solo no eres suficiente. Y tu subconsciente, que es el verdadero creador de tu realidad, escucha cada una de esas acciones y pensamientos y dice: ah, entonces estamos en el estado de no tener a esa persona. Perfecto, voy a seguir creando circunstancias que reflejen ese estado. Y así es como terminas en un ciclo donde mientras más intentas recuperar a esa persona externamente, más se aleja. Neville enseñaba que la imaginación es Dios. Tu imaginación controlada es la herramienta más poderosa que posees para crear tu realidad. Pero la mayoría de las personas usan su imaginación en contra de sí mismas. Se imaginan a su persona específica con otra persona. Se imaginan siendo rechazadas permanentemente. Se imaginan escenarios donde esa persona nunca regresa. Y cada vez que imaginas vívidamente algo con emoción, tu subconsciente lo acepta como un comando, como una orden de qué realidad crear. Así que literalmente estás manifestando que esa persona no regrese cada vez que te imaginas esos escenarios negativos. El método secreto que solo el 1% descubre es este. Tienes que vivir completamente en la realidad donde esa persona ya es tuya. No como un deseo futuro, no como una esperanza, sino como tu realidad actual en tu imaginación. Y tienes que vivir en esa realidad con tanta convicción y consistencia que tu subconsciente no tenga opción excepto manifestarla en el mundo físico. Aquí está exactamente cómo hacerlo. Primero, tienes que crear una escena mental específica que implique que esa persona ya está de regreso contigo. No imagines el proceso de que regrese. No imagines la conversación donde arreglan las cosas. Imagina una escena que solo podría ocurrir si ya estuvieran juntos felizmente. Por ejemplo, imagínate acostado en la cama y esa persona está a tu lado, abrazándote, diciéndote cuánto te ama. O imagínate cenando juntos en su restaurante favorito, riendo, planeando el futuro. O imagínate presentándola a tus amigos como tu pareja, con ella tomada de tu mano, orgullosa de estar contigo. La clave es que la escena debe implicar que ya están juntos, que el regreso ya sucedió, que la separación nunca existió en esta realidad. Y tienes que entrar en esa escena con todos tus sentidos imaginarios. No la veas desde afuera como una película. Métete en la escena, experiméntala en primera persona. Siente la textura de su piel cuando te abraza. Escucha el tono exacto de su voz cuando te dice te amo. Huele su perfume o colonia. Siente la calidez de su cuerpo junto al tuyo. Mientras más sentidos imaginarios uses, más real se vuelve la experiencia para tu subconsciente. Ahora aquí viene la parte crucial que el 99% se salta. Tienes que repetir esta escena cada noche antes de dormir hasta que te quedes dormido desde ese estado. El momento justo antes de dormir es el más poderoso, porque tu mente consciente está relajándose y tu subconsciente está más receptivo. Tu último pensamiento consciente antes de dormir debe ser la sensación de ya tener a esa persona. Pero no es suficiente hacer esto solo en la noche. Durante el día, cada vez que tu mente piense en esa persona, no puedes permitirte pensar desde el estado de separación. Si tu mente automáticamente empieza a preocuparse, a sentir ansiedad, a imaginar que nunca regresará, tienes que deliberadamente cambiar tu pensamiento. En ese momento recuérdate, esa persona ya es mía. Ya estamos juntos. Esa separación es una ilusión temporal que está disolviéndose ahora mismo. Y rápidamente
Traes a tu mente la escena que has estado practicando. Sientes las emociones de tenerla y te anclas en ese estado. Esto requiere disciplina mental constante. Es como entrenar un músculo. Al principio será difícil porque tu mente tiene el hábito de pensar desde la separación. Pero mientras más practiques, más natural se vuelve pensar desde el estado de unión. Ahora déjame revelarte algo que solo el 1% entiende sobre el contacto externo con esa persona. La regla de oro es esta: no hagas ningún contacto externo desde un estado de necesidad o carencia. Si sientes la urgencia desesperada de escribirle, de llamarle, de verle, esa urgencia viene del estado de no tenerlo. Y cualquier acción desde ese estado solo empeorará las cosas. En cambio, si después de semanas de vivir consistentemente en el estado de ya tenerla, sientes un impulso natural, relajado, confiado de contactarla, ese impulso viene desde un lugar diferente. Viene desde el estado de ya tenerla, y las acciones desde ese estado pueden acelerar la manifestación. Pero aquí está la verdad. Cuando realmente dominas vivir en el estado de ya tener a esa persona, frecuentemente descubres que no necesitas iniciar contacto. Esa persona es atraída de vuelta a ti naturalmente. Te contacta ella misma, aparece en tu vida de formas inesperadas, porque tu energía ha cambiado completamente. Piensa en cuando conociste a esa persona por primera vez, cuando todo era nuevo y emocionante. Tú no estabas desesperado, no estabas necesitado, estabas confiado, relajado, viviendo tu vida. Y esa energía fue lo que atrajo a esa persona hacia ti en primer lugar. Lo que la alejó fue que con el tiempo cambiaste a una energía de necesidad, de miedo a perderla, de carencia, cuando recuperas ese estado original de confianza y plenitud. Pero ahora, conscientemente reforzado con la técnica de Neville, te conviertes en un imán irresistible para esa persona. Ella sentirá la diferencia en tu energía incluso sin verte, incluso sin hablarte. La conexión energética entre dos personas no depende de la proximidad física. Ahora voy a compartir algo controversial que el 99% no quiere escuchar, pero que el 1% necesita saber. Si hay una tercera persona involucrada, si tu persona específica está con alguien más, esa situación no es un obstáculo real, es simplemente una manifestación de tu antiguo estado de conciencia. Neville enseñaba que todas las personas en tu vida son manifestaciones de tu propia conciencia. Esa tercera persona existe en tu realidad porque tu estado de conciencia la ha invocado. Cuando cambias tu estado de conciencia al estado de ser la única persona para tu específico, esa tercera persona naturalmente se disuelve de la situación. No tienes que hacer nada contra esa tercera persona. No tienes que enviar energía negativa. No tienes que competir. No tienes que preocuparte. Simplemente mantén tu estado de ser la pareja de tu persona específica, y la tercera persona dejará de ser relevante en tu realidad. He visto esto suceder cientos de veces. La persona específica termina con la tercera persona aparentemente sin razón, o la tercera persona conoce a alguien más y se va, o simplemente la conexión entre ellos se desvanece naturalmente. Y todo sucede sin que tú hagas nada externo, excepto mantener tu estado interno. Ahora déjame hablarte sobre el tiempo de manifestación, porque esta es la pregunta que todos hacen. ¿Cuánto tiempo tomará para que mi persona específica regrese? Y aquí está la verdad honesta. Depende completamente de qué tan consistentemente puedes mantener el estado de ya tenerla. Si puedes mantener ese estado perfectamente las 24 horas del día, 7 días a la semana, la manifestación puede ser casi instantánea. Pero para la mayoría de las personas hay una curva de aprendizaje. Los primeros días o semanas, tu mente seguirá cayendo en el estado de separación. Tendrás dudas, tendrás miedos, tendrás momentos de desesperación. Cada vez que caigas en ese estado, simplemente reconócelo sin juzgarte y deliberadamente regresa al estado de ya tenerla. Con práctica, pasarás más tiempo en el estado correcto y menos tiempo en el estado de carencia.
y a medida que tu consistencia mejora, la manifestación se acelera. Algunas personas ven resultados en días, otras en semanas, otras en meses. Pero todos los que persistieron eventualmente manifestaron el regreso de su persona específica. La única manera de fallar es rendirse o seguir operando desde el estado de carencia. Ahora voy a revelarte los signos de que está funcionando. Primero, notarás que te sientes diferente internamente. La desesperación disminuye. La ansiedad se calma. Empiezas a sentir una paz y confianza inexplicables. Es como si supieras que ya está hecho, incluso si las circunstancias externas no lo muestran todavía. Segundo, puedes empezar a soñar con esa persona. Sueños vívidos donde están juntos, felices. Estos sueños son tu subconsciente procesando la nueva realidad que estás imprimiendo en él. Tercero, pueden empezar a suceder pequeñas sincronicidades. Ves su nombre en todas partes, escuchas su canción favorita. Conoces a alguien que te recuerda a esa persona. Estas son señales de que el universo está reorganizándose. Cuarto, personas que conocen a tu específico pueden mencionarla casualmente en conversaciones. O puedes enterarte a través de terceros que esa persona ha estado preguntando por ti, pensando en ti. Quinto, y este es el más importante, esa persona te contacta. Puede ser un mensaje simple, puede ser un like en redes sociales, puede ser aparecer casualmente donde tú estás. Pero el contacto llega. Cuando llegue ese contacto, aquí está lo crucial. No reacciones desde la desesperación. No te emociones excesivamente. No envíes mensajes largos derramando tus sentimientos. Mantén la calma, la confianza, la dignidad de alguien que sabe que ya tiene a esa persona. Responde naturalmente, como responderías a alguien que ya es tu pareja. Cálido, pero no necesitado. Amigable, pero no desesperado. Abierto, pero no persiguiendo. Esa energía de confianza tranquila es magnética. Ahora déjame advertirte sobre algo importante. En algún momento durante este proceso, es probable que pases por lo que se llama la prueba. Tu persona específica puede hacer algo que parece contradecir completamente tu manifestación. Puede publicar fotos felices con la tercera persona. Puede decirte definitivamente que nunca volverán. Puede bloquear tus redes sociales. El 99% de las personas ve esto y colapsa. Dicen, la ley no funciona. Esto es una señal de que nunca volverá. Debería rendirme. Pero el 1% que entiende realmente cómo funciona esto, reconoce la prueba por lo que es. Una última manifestación del viejo estado antes de que el nuevo estado se solidifique. Es como cuando está más oscuro justo antes del amanecer. Tu realidad externa está mostrando los últimos efectos de tu antiguo estado de conciencia de separación. Pero si mantienes firmemente tu nuevo estado a pesar de las apariencias, estas circunstancias se disuelven rápidamente y son reemplazadas por la nueva realidad. Neville contaba historias de personas que persistieron a pesar de las circunstancias más imposibles. Personas cuyo específico se había casado con otra persona. Personas cuyo específico se había mudado a otro país. Personas cuyo específico había dicho públicamente que las odiaba. Y todas estas personas eventualmente manifestaron el regreso cuando mantuvieron su estado interno inquebrantablemente. Ahora voy a compartir 3 casos reales de personas que aplicaron exactamente lo que te estoy enseñando y recuperaron a su persona específica contra todas las probabilidades. Primer caso. Andrea, una mujer de 34 años, había sido dejada por su prometido 3 meses antes de la boda. Él le dijo que había conocido a alguien más, que era su verdadero amor, que lo que tenían nunca fue real. Canceló la boda públicamente, devolvió el anillo, bloqueó a Andrea de todo. Andrea estaba completamente destruida. Pasó 2 meses llorando, rogándole a través de amigos, enviándole cartas que él nunca leyó. Nada funcionó.
Entonces descubrió las enseñanzas de Neville. Decidió que no tenía nada que perder. Empezó a imaginar cada noche que ya estaban casados. Se imaginaba usando su anillo de bodas. Se imaginaba despertando junto a él. Se imaginaba presentándolo como su esposo. Durante el día, cada vez que su mente caía en pánico o tristeza, deliberadamente se recordaba que ya estaban casados en su imaginación. Las primeras semanas fueron tortura. Veía en redes sociales fotos de él feliz con la nueva mujer. Escuchaba de amigos que él estaba diciendo que nunca volvería con Andrea. Pero ella persistió. Mantuvo su estado interno sin importar las apariencias externas. En el tercer mes, algo cambió. Él apareció en su puerta una noche, llorando. Le dijo que había cometido el peor error de su vida, que ella era su verdadero amor, que la otra mujer fue un espejismo, que haría lo que fuera para recuperarla. Se casaron 6 meses después. Hoy, 8 años más tarde, tienen 2 hijos y el matrimonio más sólido que Andrea jamás imaginó posible. Ella dice que la separación temporal fue la mejor cosa que pudo pasar porque aprendió el poder de su propia conciencia. Segundo caso, Miguel, un hombre de 40 años, cuya esposa lo había dejado después de 15 años de matrimonio. Ella se había mudado a otra ciudad con un hombre más joven. Había iniciado procedimientos de divorcio. Le había dicho a sus hijos que papá y mamá nunca volverían a estar juntos. Miguel estaba devastado. Había tratado de todo para recuperarla. Terapia matrimonial que ella rechazó. Cartas de amor que ella devolvió sin abrir. Incluso un gran gesto romántico público que ella encontró patético y vergonzoso. Cuando descubrió a Neville, Miguel estaba en el punto más bajo de su vida. Decidió aplicar la técnica con disciplina militar. Cada noche antes de dormir, se imaginaba acostado junto a su esposa, sintiéndola a su lado, escuchándola respirar. Durante el día, usaba su anillo de bodas y se sentía internamente como un hombre felizmente casado. Los primeros 2 meses no pasó nada externamente. De hecho, ella firmó los papeles preliminares del divorcio. Miguel sintió pánico, pero se obligó a mantener su estado. En el tercer mes, ella le envió un mensaje de texto por primera vez en meses, preguntando por los niños. Miguel respondió con calma, confianza, sin necesidad. Ella continuó contactándolo ocasionalmente. En el 5.º mes, le dijo que había terminado con el otro hombre. En el 7.º mes, le pidió reunirse para hablar. En el 9.º mes, estaban en terapia de pareja trabajando en la reconciliación. Hoy, 5 años después, están más felices que nunca. Renovaron sus votos. Ella dice que Miguel se convirtió en un hombre completamente diferente, más seguro, más centrado, más magnético. Miguel sabe que lo que cambió fue su estado interno de conciencia. Tercer caso, Sofía, una mujer de 28 años, cuyo novio la había dejado diciendo que ya no sentía lo mismo. Él empezó inmediatamente a salir con otras mujeres abiertamente. Le dijo a Sofía que siguiera adelante, que nunca iba a regresar, que era definitivo. Sofía aplicó la técnica de Neville religiosamente. Cada noche se imaginaba en los brazos de él, escuchándolo decir, «Te amo», sintiéndose completamente amada y segura. Durante el día, vivía su vida normalmente, pero mantenía internamente el sentimiento de ser profundamente amada por él. En el 2.º mes, él empezó a verla en el gimnasio que ambos frecuentaban. Al principio la ignoraba, después empezó a saludarla brevemente, después a hacer pequeña conversación. Sofía mantuvo siempre una actitud amigable pero no perseguidora. En el 4.º mes, él le pidió tomar café para ponerse al día. En ese café, le confesó que ninguna de las mujeres con las que había salido se comparaba con ella, que había cometido un error, que quería intentar de nuevo. Sofía aceptó tranquilamente, como si siempre hubiera sabido que esto pasaría. Han estado juntos 3 años desde entonces, y él le propuso matrimonio hace 6 meses. Sofía dice que la clave fue nunca dudar de su técnica.
nunca reaccionar a las apariencias externas, siempre mantener su estado interno de ser amada por él. Estos tres casos demuestran algo crucial. No importa cuán imposible parezca la situación externamente, no importa si hay terceros, no importa si te dijeron nunca, no importa si hay distancia física, no importa si hubo traición. Cuando cambias tu estado interno de conciencia y lo mantienes consistentemente, la realidad externa no tiene opción excepto reorganizarse. Pero déjame ser completamente honesto contigo sobre algo. Este método requiere disciplina mental extrema. No es fácil mantener un estado interno de unión cuando todo en tu realidad externa grita separación. No es fácil imaginar amor cuando estás sintiendo rechazo. No es fácil asumir que ya tienes a alguien cuando claramente no está contigo. El 99% falla porque no puede mantener la disciplina. Practican la técnica por unos días, no ven resultados inmediatos y vuelven a sus viejos patrones de pensamiento. O lo hacen por unas semanas, pasan por la prueba, colapsan y se rinden. Pero el 1% que realmente quiere a su persona específica, el 1% que está dispuesto a hacer el trabajo interno, el 1% que entiende que esto no es magia instantánea, sino una ley que requiere aplicación consistente, ese 1% eventualmente tiene éxito. La pregunta es, ¿estás en el 1% que realmente aplicará esto o en el 99% que solo escuchará, pero no actuará? Porque puedo darte toda la información del mundo, puedo revelarte todos los secretos de Neville Goddard, pero si no aplicas consistentemente lo que te enseñé, nada cambiará. Entonces aquí está tu plan de acción específico desde este momento. Esta noche, antes de dormir, vas a crear tu escena específica. Una escena simple, pero poderosa, que implique que tu persona específica ya está contigo. Vas a entrar en esa escena con todos tus sentidos. Vas a sentir las emociones de ya tenerla y vas a repetir esa escena hasta quedarte dormido desde ese estado. Mañana cuando despiertes, antes de revisar tu teléfono esperando un mensaje de ella, antes de chequear sus redes sociales, vas a cerrar los ojos por 2 minutos y vas a sentirte como alguien que ya tiene a su persona específica. Vas a empezar el día desde ese estado. Durante el día, cada vez que tu mente piense en esa persona, vas a disciplinarte para pensar solo desde el estado de ya tenerla. Si viene un pensamiento de miedo, de duda, de separación, vas a reconocerlo y deliberadamente reemplazarlo con el sentimiento de unión. Vas a hacer esto consistentemente durante 30 días, sin importar lo que pase externamente. Sin importar si ella contacta o no, sin importar si ves cosas en redes sociales que te duelen, sin importar si otros te dicen que sigas adelante. 30 días de disciplina inquebrantable a tu estado interno. Y después de esos 30 días, vas a evaluar honestamente qué tanto has mantenido realmente el estado. Porque si eres honesto, probablemente descubrirás que, aunque pensaste que lo estabas haciendo bien, pasaste mucho tiempo en el estado de separación. Y entonces harás otros 30 días con mejor disciplina. Este es un proceso que puede tomar semanas o meses dependiendo de tu consistencia, pero cada día que lo haces correctamente te acerca a la manifestación. Y un día, cuando menos lo esperas, tu persona específica estará de regreso y todo el dolor, toda la espera, toda la disciplina habrá valido completamente la pena. Ahora déjame advertirte algo importante. Cuando tu persona específica regrese, no va a ser perfecto automáticamente. Van a tener que reconstruir la relación. Van a tener que trabajar en los problemas que causaron la separación. Van a tener que crear una nueva dinámica más saludable. Pero aquí está la diferencia. Ahora conoces el poder de tu conciencia. Ahora sabes cómo crear tu realidad internamente. Entonces, puedes aplicar los mismos principios para crear la relación perfecta que deseas. Puedes imaginar conversaciones amorosas. Puedes asumir que se respetan mutuamente. Puedes vivir en el estado de tener la relación ideal. Y mientras mantengas ese estado, la relación continuará mejorando
y profundizándose. El mismo poder que usaste para traer de regreso a esa persona es el poder que usarás para crear la relación más hermosa posible con ella.